Eliminar el sufrimiento comienza cuando dejas de obedecer todo lo que sientes, porque lo que te está destruyendo no es solo la vida, sino la forma ciega en que te entregas a cada miedo, a cada carencia, a cada pensamiento que te invade y de inmediato se vuelve verdad dentro de ti. Y es precisamente aquí donde Rumi toca la herida más profunda, porque todo el dolor del ser humano empieza cuando se aleja de la fuente y pasa a mendigar en el mundo aquello que solo lo real puede sostener, mientras que la Murakaba en la tradición sufí es justamente esa vigilancia interior encendida por la conciencia de que Dios te ve, de que tu corazón está expuesto, de que tu mundo interno no es un caos sin testigo, y si continúas hasta el final, vas a entender cómo dejar de ser arrastrado por tu propio sufrimiento y empezar a romper desde dentro la cadena que te mantiene atado a él. Porque tu sufrimiento no empieza cuando alguien se va, no empieza cuando un plan se rompe, no empieza cuando la vida te niega algo. Eso es dolor. El sufrimiento es lo que haces con el dolor después. El sufrimiento es cuando la mente toma la herida y la frota, la frota, la frota hasta convertirla en identidad. El sufrimiento es cuando transformas una pérdida en la definición de quién eres. El sufrimiento es cuando sientes una emoción y te arrodillas ante ella como si fuera una orden, y por eso te sientes agotado. No es solo porque dolió, es porque no dejas de alimentar lo que duele. Visitas la herida como quien visita un altar, vuelves a la escena, repites la frase, revives el abandono, reabres la memoria, conversas con tu propia caída hasta que crece y ocupa toda la casa. La Murakaba entra exactamente ahí, no como fuga, no como anestesia, no como pensamiento positivo, sino como vigilancia, vigilancia interior, mirada encendida, presencia firme, sobriedad del corazón. En la base espiritual de este camino está la idea de Ihsán, vivir ante Dios con tal conciencia que actúas como quien está siendo visto todo el tiempo. Y si aún no puedes vivir como quien ve, al menos vives como quien sabe que está siendo visto. La tradición sufí desarrolló esta vigilia como una atención del corazón sobre sí mismo ante Dios, no solo como una observación mental fría. No se trata únicamente de notar pensamientos, es notar pensamientos sin venderte a ellos. No se trata solo de percibir emociones, es percibir emociones sin darles el trono. Y esto confronta porque desmonta la ilusión más querida del ego, la ilusión de que todo lo que ocurre dentro de ti eres tú. No lo es. No todo miedo eres tú, no toda rabia eres tú, no toda carencia eres tú, no toda fantasía de rechazo eres tú, no todo deseo de correr, exigir, poseer, controlar, suplicar, vengarte, castigarte, humillarte, desaparecer. No. Muchas veces eso es solo un movimiento bruto atravesando la casa, pero como nunca vigilas la puerta, todo entra, se sienta a la mesa, grita tu nombre y toma el mando. Entonces un impulso se vuelve destino, una emoción se vuelve decisión, un pensamiento se vuelve verdad, y luego dices que la vida te arrastró, cuando en realidad fue tu falta de vigilancia la que te entregó. Rumi hiere exactamente ese lugar porque su obra gira en torno a la separación, a la nostalgia del origen, al corazón arrancado de la fuente y enloquecido por lo que es menor que Dios. El inicio del Masnavi usa la imagen del junco cortado de su lugar de origen, llorando la separación, y ese lamento no habla solo de poesía bella, habla de toda la condición humana. La persona sufre porque fue hecha para lo real, pero intenta llenarse con aplauso, romance, control, imagen, futuro, promesa, placer, distracción. Entonces le pide eternidad a lo que se pudre, pide descanso a lo que cambia, pide identidad a lo que cae, pide salvación a lo que falla, y cuando todo eso falla, lo llama injusticia. Pero muchas veces era idolatría emocional disfrazada de necesidad. Por eso este camino no te acaricia primero, te expone, te muestra que una parte de tu sufrimiento es apego a tu propio drama. Duele oírlo,
Pero es verdad, hay una parte de ti que no quiere sanar, quiere seguir girando alrededor del mismo vacío porque allí todavía se siente alguien. Mientras sufres por eso, sigues atado a eso. Mientras revives eso, lo mantienes vivo. Mientras te defines por eso, no necesitas nacer de nuevo. Y nacer de nuevo asusta, porque sin el viejo dolor, tal vez tengas que descubrir quién eres sin él. Tal vez tengas que vivir sin el personaje herido que alimentaste durante tanto tiempo. Digo esto porque ya he visto dentro de mí cómo el sufrimiento intenta volverse hogar. He visto cómo la mente busca motivos para seguir doliendo, incluso cuando la salida ya existe. He visto cómo el corazón, cuando no está vigilado, inventa historias para justificar su propia prisión, y lo más peligroso es que al principio no parece prisión, parece profundidad, parece sensibilidad, parece intensidad, parece amor, parece lucidez, pero muchas veces no es más que repetición del apego con lenguaje bonito. Es solo el ego llorando con poesía en la boca para no ser desenmascarado. Entonces el primer corte de la Murakaba es simple y brutal. Dejas de mezclarte inmediatamente con lo que surge. ¿Surgió el miedo? Lo ves. ¿Surgió la carencia? La ves. ¿Surgió la vergüenza? La ves. ¿Surgió la fantasía de ser rechazado? La ves. ¿Surgió el impulso de escribir, exigir, explicarte, justificarte, empequeñecerte, venderte por migajas? Lo ves. Ver no es ceder. Ver no es volverte rehén. Ver es no permitir que el primer movimiento del ego se convierta en tu señor. Y aquí está la violencia sagrada de esta práctica. Empiezas a descubrir que no necesitas obedecer todo lo que sientes. Eso lo cambia todo, porque hasta entonces vivías como si la emoción fuera un decreto, y no lo es. Pero vigilar no es reprimir. Esto es muy importante. La Murakaba no es aplastar la emoción, no es fingir que no dolió, no es endurecer el pecho y volverte piedra, no es negar la herida, es mirar la herida sin entregar el alma a ella, es sentir sin arrodillarte, es permitir que el dolor exista sin permitir que gobierne. Aquí es donde muchos fallan, porque o se hunden en la emoción o intentan matarla. El camino no es ninguno de los dos, el camino es atravesar, mirar, permanecer, no huir, no dramatizar, no teatralizar por dentro, no convertir cada ola en identidad. Cuando practicas esto de verdad, empieza a aparecer algo. El sufrimiento siempre tiene un centro oculto. Casi siempre está defendiendo un apego. Sufres tanto porque querías controlar el resultado, porque querías ser elegido, porque querías ser confirmado, porque querías ser visto de cierta manera, porque querías que la vida obedeciera a la imagen que construiste de ella. Entonces, la Murakaba no es solo observar que estás sufriendo, es preguntar, en el fuego del momento, ¿qué en mí está exigiendo adoración ahora? ¿Qué en mí está gritando, sin esto muero? ¿Qué en mí está convirtiendo algo creado en absoluto? Esa pregunta es una cuchilla, porque de pronto te das cuenta de que el sufrimiento no proviene solo de la pérdida del objeto, proviene de la adoración oculta del objeto. Y cuando eso se vuelve claro, entiendes por qué tanta gente sufre incluso teniendo lo que quería. Porque el problema nunca fue solo no tener. El problema era estar encadenado. Hay personas que consiguen la relación y siguen sufriendo. Consiguen dinero y siguen sufriendo. Consiguen reconocimiento y siguen sufriendo. Consiguen la respuesta que querían y siguen sufriendo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no estaba causado solo por la ausencia de la cosa, sino por la esclavitud interior ante la cosa. Si el corazón sigue postrado ante lo finito, sigue siendo vulnerable al miedo, a la pérdida, al silencio, al cambio, al desgaste. El objeto cambia, pero la servidumbre permanece. La Murakaba, entonces, se vuelve más profunda. Al principio vigilas pensamientos, luego vigilas deseos, luego vigilas motivaciones, luego empiezas a vigilar incluso el placer secreto que sientes en ciertos dolores. Y eso es inquietante,
porque llega un momento en que percibes que hay una parte de ti que usa el sufrimiento para sentirse especial, incomprendido, profundo, intenso, distinto, elegido por la tragedia. Y mientras eso no se ve, el sufrimiento sigue alimentándose desde dentro. Dices que quieres paz, pero a veces aún estás enamorado de tu propia herida. Dices que quieres libertad, pero todavía acaricias los barrotes. Dices que quieres a Dios, pero aún negocias con el ego para no perderlo del todo. Aquí es donde la enseñanza de Rumi se vuelve dura y bella al mismo tiempo. El camino no es proteger el falso yo, el camino es quemarlo en el amor. No el amor sentimental, no el amor como emoción agradable, sino el amor que te desinstala, te corrige, te vacía, te arranca del centro falso que construiste. Rumi no apunta a un consuelo barato, apunta al retorno a lo uno, al abandono de la ilusión de independencia, a la ruptura con la fantasía de que eres un pequeño Dios herido en el centro del universo, exigiendo que todo te responda. En el horizonte de Rumi, la vida camina hacia la unión con lo verdadero a través del amor y del abandono del yo separado. Y eso cambia por completo la lectura del sufrimiento. Deja de ser solo mala suerte personal y pasa a ser, muchas veces, señal de desorden del corazón. Entonces, el verdadero paso a paso de esta técnica no es decorativo. Primero, interrumpes la fusión con lo que surge. Luego, sostienes presencia sin huida. Después, preguntas qué está intentando proteger o idolatrar ese sufrimiento. Luego, devuelves el centro a Dios, por dentro, en silencio, sin teatro, sin prisa. Y entonces permaneces ahí lo suficiente como para no volver corriendo al viejo hábito de reaccionar. Parece simple, pero simple no significa fácil, porque el ego prefiere 1000 distracciones a 5 minutos de lucidez real. 5 minutos de lucidez real ya empiezan a derribar un imperio entero de autoengaño. En la vida práctica, esto ocurre en segundos. Alguien te ignora y tu pecho se cierra. Antes, te convertías en la emoción. Ahora, vigilas. Un plan se rompe y tu mente dispara escenarios de ruina. Antes, obedecías. Ahora, vigilas. Un recuerdo vuelve e intenta encerrarte en la misma habitación interna de siempre. Antes, te tendías en el suelo de la mente. Ahora, vigilas. Y vigilar aquí no es decir palabras bonitas. Es percibir el instante exacto en que el sufrimiento quiere capturarte y no entregar el cuello. Ahí es donde la técnica se vuelve liberación concreta, no discurso. Y cuanto más haces esto, más ocurre algo extraño. El dolor puede seguir apareciendo, pero ya no encuentra la misma casa. Antes encontraba una habitación cálida, comida en la mesa, historia lista, identidad lista, culto montado. Ahora encuentra luz. Y el dolor odia la luz cuando quiere volverse dominio. La carencia odia la luz. El miedo exagerado odia la luz. El resentimiento odia la luz. La compulsión de imaginar lo peor odia la luz. Porque la luz es vigilancia. La luz es presencia. La luz es el fin de la posesión automática. Y por eso la Murakaba parece silenciosa por fuera, pero por dentro es una guerra. Pero aún hay una capa más profunda. Quizá la más profunda sea esta. Sufres porque todavía te crees absolutamente separado, solo, abandonado, dentro de tu propia mente. Y la Murakaba corrige eso en lo más hondo. No es solo mirar hacia adentro, es mirar hacia adentro ante Dios. Eso cambia toda la textura de la experiencia, porque ya no es solo yo estoy observando mi sufrimiento, es mi sufrimiento está siendo visto, mi corazón está ante lo real, no estoy solo dentro de mi caos. Y esa conciencia le quita al sufrimiento el poder de volverse universo. Sigue siendo algo real, pero deja de ser el todo, pierde la corona. Por eso no diría que el fin del sufrimiento en este camino sea no sentir nunca más dolor. Eso sería superficial y falso. La vida sigue desgarrando, el amor sigue poniendo a prueba, la pérdida sigue existiendo, el mundo sigue siendo inestable. Lo que muere es otra cosa.
muere el sufrimiento producido por la identificación ciega, muere la esclavitud al movimiento interno, muere la tiranía del pensamiento no vigilado, muere la adoración secreta de lo que te hiere, muere el reflejo automático de convertir cada dolor en prisión, y cuando eso empieza a morir, descubres una dignidad interior que quizá nunca habías conocido. Pero no te engañes, el ego, cuando percibe que está perdiendo poder, se vuelve más ruidoso. Va a usar recuerdos, va a usar miedo, va a usar prisa, va a usar deseo, va a usar incluso la espiritualidad para seguir en el centro. Te hará querer resultados rápidos, te hará medir si ya sanaste, te hará querer sentir paz cuanto antes para poder decir que venciste. Y justo ahí, la Murakaba necesita volverse más fina, más honesta, más cruda, porque la vigilancia verdadera no vigila solo el dolor, también vigila la ambición espiritual, la vanidad de parecer sanado, el orgullo de estar por encima del sufrimiento. Y casi nadie habla de esa parte, casi nadie te cuenta que el sufrimiento puede salir por la puerta del dolor y volver por la puerta de la superioridad. Entonces la pregunta que queda ardiendo no es solo si quieres dejar de sufrir. La pregunta más seria es si realmente quieres dejar de ser gobernado por lo que sientes, porque mientras ames tu propia reacción más de lo que amas la verdad, el sufrimiento seguirá encontrando paso. Mientras prefieras defender al personaje herido en lugar de vigilar el corazón ante Dios, la cadena continúa. Mientras insistas en pedirle al mundo lo que solo la fuente puede dar, el ciclo continúa. Y cuando eso finalmente empieza a quedar claro, se abre otra puerta, quizá aún más incómoda, porque te das cuenta de que tu mayor dolor tal vez no sea el rechazo, ni la pérdida, ni el silencio, sino la cantidad de identidad que aún extraes de esas cosas. Y cuando esa capa empieza a verse, lo que se revela después de ella es aún más profundo, más íntimo y más imposible de seguir ignorando, porque después de que percibes que extraías identidad de tu dolor, el siguiente choque es aún peor. Te das cuenta de que muchas veces no sufrías solo por lo que perdiste, sino por lo que la pérdida hizo con la imagen que tenías de ti mismo. No era solo la persona que se fue, era la sensación de no haber sido suficiente, no era solo el plan que falló, era el colapso del personaje que se imaginaba en control. No era solo el silencio del mundo, era el grito del ego herido por no ser respondido en el momento que quería, de la forma que quería, por la realidad que quería dominar. Y cuando eso aparece, la Murakaba se vuelve aún más afilada, porque ahora no solo estás vigilando pensamientos o emociones, estás vigilando el centro falso que intenta sobrevivir dentro de cada emoción. Empiezas a notar que casi todo dolor prolongado quiere arrastrarte hacia una misma mentira, la mentira de que eres lo que te ocurrió. Y no eres el abandono que viviste, no eres la traición que recibiste, no eres la humillación que sentiste, no eres el retraso de tu vida, no eres la fase oscura, no eres la ansiedad que te visita, no eres la carencia que te atraviesa. Todo eso puede haber pasado por tu pecho, pero pasar por dentro de ti no le da a esas cosas el derecho de llevar tu nombre. Y es aquí donde la vigilancia interior se vuelve casi una cirugía del alma, porque te obliga a separar lo que eres de aquello que simplemente está ocurriendo dentro de ti. Mientras esa separación no existe, todo se vuelve confusión. Sientes miedo y dices, yo soy miedo. Sientes vacío y dices, yo soy vacío. Sientes rechazo y dices, no tengo valor. La emoción entra por unos minutos, pero tú le das un contrato eterno. Por eso, tanta gente vive atrapada dentro de estados pasajeros como si estuviera condenada para siempre. Un mal día se vuelve prueba de fracaso. Un rechazo se vuelve sentencia de desamor. Una recaída se vuelve definición de la propia esencia. Y la mente hace esto muy rápido. No argumenta con limpieza. Secuestra.
toma una sensación fuerte y la pega sobre tu rostro como si fuera identidad. Y si no vigilas, crees con el cuerpo, con la memoria, con la respiración, con la imaginación. Crees tanto que empiezas a actuar como eso. Así es como el sufrimiento deja de ser solo una experiencia y se vuelve estructura. Instala su morada en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de anticipar lo peor antes incluso de que lo peor exista, pero la Murakaba rompe esa cadena en el punto exacto donde nace. Te enseña a notar el primer segundo de la captura, el primer segundo en que la mente toma un hecho e intenta convertirlo en identidad, el primer segundo en que una emoción intenta tomar tu nombre, el primer segundo en que el pecho se aprieta y el viejo personaje ya quiere entrar en escena diciendo otra vez, siempre, nunca, nadie, no valgo, me olvidaron, me dejaron, la vida me negó. Observa cómo casi todo sufrimiento prolongado habla ese idioma total, absoluto, pesado, final. Nunca dice, esto duele ahora. Siempre quiere decir, esto soy yo, esto siempre ha sido así, esto nunca va a cambiar. Por eso es tan hipnótico. No te ofrece solo dolor, te ofrece toda una historia para que vivas dentro de ella. Y ya he visto cuán convincente parece esa historia cuando el corazón no está vigilado. He visto cómo un solo recuerdo puede crecer hasta convertirse en un tribunal. He visto cómo un simple malestar puede arrastrar 10 años de heridas antiguas y arrojarlas sobre el mismo instante, como si todo el pasado hubiera vuelto para probar que el dolor actual es definitivo. Y es en ese momento cuando casi todos pierden la batalla, porque creen que necesitan resolverlo todo pensando más, sintiendo más, analizando más, sumergiéndose más en su propio laberinto. Pero muchas veces eso no es profundidad, es ahogamiento con apariencia de reflexión, es la mente haciéndote girar para no dejarte ver. La Murakaba no te pide cavar sin fin dentro de la confusión, te pide encender luz. Y la luz aquí no es una idea bonita. La luz es presencia sin alianza con el caos. La luz es ver el movimiento surgir y no venderte a él. La luz es notar que la mente quiere correr hacia una narrativa y rechazar ese matrimonio. La luz es soportar la incomodidad de no reaccionar como antes, porque ese es el punto que duele. No duele solo la emoción, duele la abstinencia del viejo patrón, duele el hecho de que ya no te lanzas a la historia conocida, duele el hecho de que no envías el mensaje impulsivo, no corres tras la confirmación, no te defiendes de inmediato, no alimentas la fantasía, no dramatizas a solas por dentro. Duele porque el ego se queda sin su droga habitual y mucha gente confunde esa abstinencia con un empeoramiento, cuando en realidad ya es el comienzo de la curación. Quizá por eso tanta gente abandona justo cuando está más cerca de romper una cadena, porque cuando no alimentas el sufrimiento, al principio parece aumentar. Cuando no obedeces a la ansiedad, protesta. Cuando no te mezclas con la carencia, grita. Cuando no le das escenario al resentimiento, golpea la puerta con más fuerza. Y si no entiendes este proceso, crees que la técnica no funciona. Pero funciona precisamente porque revela cuánto estabas adicto a reaccionar. El sufrimiento acostumbrado a ser servido no acepta ser observado en silencio. Patalea, intenta convencerte de que sin él vas a perder el control, vas a perder la protección, vas a perder la identidad. Y es mentira. Lo que pierdes es la prisión que aprendiste a llamar personalidad. Entonces, el siguiente paso de la vigilancia interior es este. Cuando llegue la ola, no negocies con ella. No entres a conversar como si supiera la verdad sobre ti. No aceptes toda acusación que tu estado interno te hace. No trates toda sensación como revelación. Hay días en que el cuerpo está cansado, la mente está oscura, la memoria está abierta, y en esos días el sufrimiento habla con una voz que parece absolutamente convincente. Pero convincente no significa verdadera.
Intenso no significa sagrado. Fuerte no significa final. ¿Cuántas veces has llamado intuición a lo que era solo miedo vestido de urgencia? ¿Cuántas veces has llamado verdad a lo que era solo una herida antigua pidiendo ser alimentada una vez más? ¿Cuántas veces has jurado que lo habías entendido todo cuando en realidad solo estabas siendo poseído por un estado? Aquí es donde la Murakaba se vuelve casi un acto de honor, porque empiezas a negarte a mentirte a ti mismo, empiezas a negarte a llamar amor al apego, profundidad a la desesperación, lucidez al pánico, entrega a la dependencia, sensibilidad a la obsesión, destino al drama. Esto es duro, porque desmonta muchas cosas dentro de ti. Desmonta la forma en que justificabas tus caídas. Desmonta la forma en que convertías impulsos en identidad moral. Desmonta la vanidad escondida incluso en el dolor. Porque sí, hay vanidad en el dolor. Hay orgullo en verte como quien siente más que todos, como quien fue herido más profundamente, como quien ama más intensamente, como quien entiende su propia tragedia con mayor intensidad. Y mientras eso no se ve, el sufrimiento sigue pareciendo noble, cuando, muchas veces, no es más que apego que quiere permanecer. Rumi corta esto porque el amor, en su horizonte, no agranda el ego herido, lo disuelve. El amor verdadero no te hace más preso de ti mismo, te hace menos. No te vuelve más dramático, te vuelve más rendido. No te centra más en tus propias exigencias, te vacía de ti y te llena de lo real. Así, cada vez que un dolor te cierra más y más alrededor de tu pequeño yo, hay algo ahí que necesita ser vigilado. No porque el dolor sea falso, sino porque puede estar siendo usado por el ego para curvarte de nuevo hacia él. Y casi nadie percibe cuánto sufre, no solo por estar herido, sino por convertir la herida en altar. Por eso la pregunta más decisiva no es ¿cómo hago para que el dolor desaparezca ahora? La pregunta es ¿qué quiere esta herida que adore? ¿Qué quiere poner en el centro? ¿Qué quiere que persiga como si fuera salvación? ¿Qué quiere que tema como si fuera aniquilación? Porque todo dolor que se vuelve sufrimiento duradero suele guardar una idolatría escondida. A veces es la idolatría de ser amado por una persona específica. A veces es la idolatría de ser visto de cierta manera. A veces es la idolatría de nunca fallar, nunca caer, nunca ser pequeño, nunca ser común. Y mientras eso no se ve, intentas curar la superficie sin tocar el centro. Pero cuando tocas el centro, todo cambia. Porque entonces entiendes que no necesitas conquistar el objeto para liberarte, necesitas romper la adoración. Y eso cambia incluso la forma en que respiras en medio de la crisis, porque en lugar de decir, necesito resolver esto ahora, algo en ti empieza a decir, necesito permanecer despierto ahora. En lugar de correr a apagar la incomodidad, te quedas. En lugar de buscar anestesia, observas. En lugar de hacer juramentos internos, guardas silencio. En lugar de entregar el volante a la primera emoción, sostienes la presencia. Esto parece pequeño desde fuera, por dentro es inmenso, porque cada vez que permaneces despierto sin fundirte con el caos, cae un ladrillo de la prisión. Cada vez que ves el impulso y no te arrodillas, alguna cadena se debilita. Cada vez que atraviesas la ola sin convertirte en la ola, algo en ti recuerda una libertad antigua que siempre estuvo allí, enterrada bajo el ruido. Y quizá eso sea lo que más asusta, darse cuenta de que gran parte de tu sufrimiento podría perder fuerza si dejaras de servirlo como lo has servido hasta hoy, porque eso te quita la excusa de que estás totalmente en manos de lo que sientes. No controlas todo lo que surge, pero puedes dejar de coronar todo lo que surge. Puedes dejar de convertir visitas en reyes. Puedes dejar de abrir la puerta de tu casa interior a cualquier voz con tono de urgencia. Puedes empezar a discernir. Y discernir aquí no es un acto frío, es un acto de amor por la verdad. Es decir,
No voy a llamar esencia mía a todo lo que pasa por mi mente. No voy a ofrecer mi nombre a cada sombra que cruza mi pecho. No voy a dejar que me posean tan fácilmente. Ese es el momento en que la vigilancia deja de ser solo una práctica y empieza a convertirse en una postura del alma. Caminas, pero por dentro observas. Hablas, pero por dentro observas. Sientes, pero por dentro observas. No con paranoia, no con rigidez enfermiza, no con tensión artificial, sino con una sobriedad nueva, como alguien que ya entendió el precio de vivir dormido, porque vivir dormido cuesta demasiado caro, cuesta paz, cuesta dignidad, cuesta claridad, cuesta decisiones enteras tomadas bajo estados pasajeros, cuesta relaciones destruidas por reacciones que parecían inevitables en el momento. Cuesta años sirviendo a heridas que nunca fueron cuestionadas. Cuesta el olvido de Dios en el centro del corazón. Y aquí el camino se vuelve aún más íntimo, porque llega un momento en que no vigilas solo cuando llega el dolor. Empiezas a vigilar también cuando llega el placer, cuando llega el elogio, cuando llega la esperanza, cuando llega la euforia, porque entiendes que la falta de vigilancia no arruina solo los momentos malos, también te pierde en los buenos. Te aferras a lo que te da alivio del mismo modo que te hundes en lo que te da dolor. Te aferras al estado agradable y ya empiezas a sufrir por anticipación solo de imaginar que se va a ir. Entonces, la vigilancia necesita ser total, no total en el sentido de un perfeccionismo neurótico, sino total en el sentido de sinceridad. Sinceridad ante todo lo que intenta secuestrarte, ya sea por la herida, por el placer, por el miedo o por la promesa, porque en el fondo la esclavitud es la misma. Hoy sufres porque perdiste, mañana sufres porque temes perder, luego sufres porque conseguiste y estás intentando sostener, después sufres porque imaginas el final antes de que llegue. Y así pasa toda la vida. El objeto cambia, la cadena continúa, pero cuando la muracaba madura en ti, algo muy profundo empieza a suceder. Dejas de buscar seguridad absoluta en cosas cambiantes y empiezas a buscar firmeza en la mirada despierta. Y eso cambia toda la posición del corazón. Dejas de pedirle al mundo garantías que el mundo nunca podrá darte. Empiezas a exigir menos eternidad de lo que es pasajero. Empiezas a dejar de reclamar al amor humano aquello que solo lo divino puede sostener sin derrumbarse. Y cuando eso sucede, una paz extraña comienza a nacer. No esa paz teatral que sonríe por encima de la herida, no esa paz débil que depende de que todo salga bien, no esa paz nerviosa que solo existe mientras nadie te contradice. Es otra cosa, es una paz que nace de la lucidez. La paz de quien aún siente, pero no se entrega por completo a cada movimiento que siente. La paz de quien sufre, pero no convierte el sufrimiento en identidad. La paz de quien ama, pero no idolatra. La paz de quien pierde, pero no se derrumba con ello. La paz de quien percibe, en lo más profundo, que el mayor cambio no fue que el mundo se volviera fácil, sino que el corazón dejó de caer de rodillas ante todo. Pero si escuchas esto de verdad, una pregunta inevitable empieza a crecer dentro de ti, porque después de aprender a no confundirte con lo que sientes, después de empezar a vigilar la mente, el apego, la carencia y el dolor, surge otro problema con fuerza brutal. Si yo no soy esa voz que sufre dentro de mí, entonces, ¿quién es esa voz que siempre habló como si fuera yo? ¿Quién es ese impostor interior que ha tomado mi vida tantas veces? ¿Y cuántas de mis decisiones nunca fueron realmente mías por su causa? Esa pregunta lo cambia todo, porque desgarra el velo del engaño más antiguo de la vida interior. Si esa voz que sufre, acusa, exige, teme, fantasea, se desespera y reclama no eres tú en tu verdad más profunda, entonces, ¿quién habla ahí dentro con tanta autoridad? En el camino sufí existe una palabra importante para empezar a ver esto: nafs. El nafs es el yo bruto, el yo aún mezclado,
el yo tomado por impulso, miedo, orgullo, carencia, posesividad, necesidad de control, necesidad de tener razón, necesidad de ser visto, necesidad de ser salvado por algo del mundo. No es una criatura separada dentro de ti, es una forma de funcionamiento. Es el yo todavía oscurecido, todavía confuso, todavía hambriento de sí mismo. Y el problema es que, cuando ese yo habla, no habla como visitante, habla como dueño. No dice, soy un impulso, dice, soy tú. No dice, quiero, dice, necesitas. No dice, esto pasará, dice, esto es definitivo. No dice, tengo miedo, dice, la realidad es aterradora. Lo tiñe todo con su propia hambre y luego te entrega esa hambre como si fuera verdad pura. Por eso tanta gente vive toda su vida obedeciendo una voz que nunca examinó. La persona despierta y ya sigue el primer pensamiento, siente y ya cree, desea y ya corre, teme y ya se retrae, recuerda y ya vuelve a sufrir. No vive, reacciona, no elige, es arrastrada y peor aún, cree que está siendo sincera consigo misma, cuando muchas veces solo está sirviendo al nafs sin darse cuenta. El nafs no quiere lucidez, quiere centralidad, quiere seguir en el trono, quiere seguir interpretándolo todo desde su propia herida, quiere convertir cualquier situación en algo que confirme su importancia, su carencia, su inseguridad, su superioridad, su victimismo, su urgencia. Quiere seguir siendo el centro del drama, porque perder el centro le duele más que seguir sufriendo. Y ahí es donde la Murakaba alcanza un nivel aún más profundo de lo que parecía al inicio. Antes creías que estabas aprendiendo a observar el dolor. Ahora te das cuenta de que estás aprendiendo a desenmascarar al falso rey dentro de ti. Estás aprendiendo a ver quién toma la palabra cada vez que eres tocado, contrariado, ignorado, herido, deseado, exaltado o amenazado. Estás aprendiendo a notar quién corre a apoderarse de la escena, y casi siempre es el mismo, ese yo inquieto que quiere asegurar su existencia a cualquier precio. A veces se viste de tristeza, a veces de ira, a veces de pureza espiritual, a veces de amor, a veces de humildad, a veces incluso de sabiduría, pero por debajo sigue la misma exigencia. Yo primero, yo en el centro, yo siendo confirmado, yo siendo salvado, yo siendo protegido, yo siendo alimentado. Por eso el dolor no es la única prueba. El elogio también lo es. La rechazo pone a prueba. El aplauso también. La pérdida pone a prueba. La conquista también. Porque el nafs usa todo. Si pierdes, dice que ahora eres un fracaso. Si ganas, dice que ahora eres especial. Si alguien te ignora, lo convierte en prueba de abandono. Si alguien te admira, lo convierte en adicción. Si fallas, te lanza al suelo. Si aciertas, quiere embriagarte. Nunca descansa, porque su hambre nunca se sacia realmente. Y por eso obedecer esa voz siempre lleva al mismo lugar, agotamiento. Incluso cuando te da placer por unos minutos, por debajo sigue habiendo una tensión insoportable, porque todo depende demasiado de lo que ocurre fuera, de lo que sienten sobre ti, de lo que responden, de lo que entregan, de lo que prometen, de lo que no amenazan con quitar. Quizá por eso Rumi habla tanto, de tantas formas, de morir antes de morir, no como un culto a la muerte física, sino como un llamado a la muerte de ese centro falso que se apropia de todo. Morir antes de morir es dejar morir el dominio del yo separado antes de que la vida termine. Es dejar morir el apego al pequeño yo que exige ser confirmado todo el tiempo. Es dejar morir la tiranía de ese personaje que convierte la experiencia en posesión, el amor en control, el dolor en identidad, la búsqueda en vanidad. Y eso asusta porque, para el nafs, perder el trono parece muerte real, parece aniquilación, parece desaparecer, parece dejar de existir. Pero lo que muere no es tu ser verdadero, lo que muere es la usurpación, lo que muere es la mentira del centro falso, lo que muere es la confusión entre lo que eres y lo que te atraviesa.
Pero nadie entrega ese falso centro fácilmente. Resiste en silencio, resiste con ruido, resiste incluso con argumentos bellos. Dirá que si no lo escuchas, te volverás frío. Dirá que si no sigues su urgencia, perderás la oportunidad de la vida. Dirá que si no reaccionas ahora, te estás traicionando. Dirá que si no alimentas el dolor, estás siendo superficial. Dirá que si no retienes lo que amas, serás destruido. Observa cómo esa voz siempre se presenta como protección, cuando muchas veces solo intenta seguir gobernando. Habla como guardián, pero actúa como carcelero. Promete salvarte, pero te devuelve una y otra vez a la misma celda. He visto cómo esa voz sabe imitar incluso la sinceridad. Piensas, solo estoy siendo honesto con lo que siento. Pero a veces no estás siendo honesto, estás siendo sumiso, estás aceptando sin examen todo lo que tu estado interno te dicta. La honestidad real no es arrodillarse ante el primer impulso, es ver con claridad lo que se mueve dentro de ti, es reconocer sin maquillaje, esto no es amor, es miedo a perder, esto no es discernimiento, es paranoia, esto no es entrega, es dependencia, esto no es intuición, es una herida antigua intentando controlar el futuro, esto no es profundidad, es fascinación por el propio dolor. Esta honestidad duele porque desmonta las historias favoritas del ego, pero solo ella abre la puerta de la libertad. Y es precisamente por eso que la Murakaba necesita ser más que una técnica practicada unos minutos al día. Tiene que empezar a convertirse en una forma de existir, porque el nafs no aparece solo en el momento de la oración, del silencio o de la gran crisis. Aparece en el detalle, en el tono de voz, en la mirada que busca validación, en la necesidad de ser entendido de inmediato, en la incomodidad por no ser reconocido, en la rabia por no controlar el resultado, en el placer secreto de ser elogiado, en la envidia que se esconde detrás de la comparación silenciosa, en el deseo de parecer más despierto que otros, más sufrido que otros, más puro que otros. Entra por grietas mínimas y cuando no es visto, domina toda la casa desde abajo. Entonces el trabajo se vuelve aún más fino. Ya no basta con vigilar la gran ola, empiezas a vigilar el movimiento pequeño, la leve presión cuando alguien no responde, el pinchazo de orgullo cuando alguien aprueba, la necesidad de corregir la imagen que tienen de ti, la prisa por explicar tu propio valor, el placer de imaginarte espiritualmente especial, la resistencia a aceptar que no controlas nada, la tristeza exagerada cuando la realidad no confirma el personaje que construiste. Cada una de esas pequeñas reacciones parece demasiado pequeña para merecer atención, pero es precisamente en ellas donde el centro falso se alimenta todos los días. El gran sufrimiento casi siempre crece a partir de esos pequeños alimentos repetidos en silencio. Y cuando empiezas a ver esto, aparece una vergüenza santa, no la vergüenza que te humilla y te hunde, sino la vergüenza lúcida de darte cuenta de cuánto has vivido inclinado ante un rey indigno, cuánto has ofrecido tu corazón a movimientos pequeños, inestables, infantiles, hambrientos, cuánto has dejado que el miedo dé nombre a las cosas, cuánto has dejado que el orgullo defina tu lectura de la vida, cuánto has dejado que la carencia pinte todo el mundo con color de abandono. Esta vergüenza es buena porque rompe la arrogancia. Te ayuda a dejar de tratar tu confusión como si fuera sabiduría. Te ayuda a inclinar la cabeza ante lo real y admitir muchas cosas que llamé yo no eran más que hábito, condicionamiento, apego, reflejo, herida, vanidad, miedo. Y es precisamente de esa honestidad de donde nace otro tipo de fuerza. No la fuerza performativa, no la fuerza de parecer invulnerable, no la fuerza de endurecerte, sino la fuerza de no tener que obedecer al falso centro, la fuerza de dejar que el nafs hable sin darle la pluma, la fuerza de sostener la presencia sin huir ni venderte, la fuerza de permanecer en pie mientras el viejo yo hace escándalo por dentro porque está perdiendo espacio,
porque sí, hace escándalo, no muere en paz, acusa, seduce, dramatiza, promete, amenaza, intentará convencerte de que necesitas reaccionar para existir. Y ese es el punto más serio. El nafs asocia reacción con existencia. Quiere hacerte creer que si no respondes, no controlas, no retienes, no vences, no demuestras, no exiges, desapareces. Pero no. Lo que desaparece es solo la máscara que vivía pidiendo adoración. Por eso, este camino es tan distinto de simplemente mejorar la autoestima o pensar diferente. Aquí no se trata de construir un yo más bonito para que el mundo lo admire. Se trata de ver la inestabilidad del yo que defendías con tanta fuerza. Se trata de dejar de remendar la máscara y empezar a ver quién la usa. Se trata de salir del trance del personaje, y eso cambia la relación con todo, cambia la forma en que amas, porque dejas de amar como un mendigo de confirmación, cambia la forma en que sufres, porque dejas de sufrir como esclavo de tu propia narrativa, cambia la forma en que esperas, porque dejas de esperar como quien exige salvación del futuro, cambia la forma en que entras en una habitación, cómo escuchas una crítica, cómo recibes un elogio, cómo atraviesas el silencio, cómo enfrentas la pérdida, cómo lidias con el deseo, cómo tocas la memoria. Poco a poco surge un espacio dentro de ti que antes no existía, entre el impulso y la respuesta, entre la emoción y la identidad, entre la herida y la historia, entre el miedo y la decisión. Y ese espacio es demasiado valioso, porque es en ese espacio donde dejas de vivir como una máquina. Es en ese espacio donde la conciencia puede respirar. Es en ese espacio donde el corazón puede recordar a Dios antes de correr hacia sí mismo. Es en ese espacio donde dejas de ser el muñeco de tu estado interno. Antes todo era automático. Ahora algo en ti logra ver antes de caer. Y aun cuando todavía caes, ya no caes de la misma manera, porque ahora hay suficiente luz para percibir el mecanismo. Y percibir el mecanismo ya es el comienzo de romperlo. Pero aquí hay un peligro muy sutil. Cuando la persona empieza a ver el nafs, puede surgir otra trampa, el odio hacia sí mismo. Percibe tanto ego, tanta vanidad, tanto miedo, tanta hambre de confirmación, tanta falsedad pequeña mezclada en las motivaciones, que siente asco de sí. Y eso también es una trampa, porque ese asco aún puede ser el propio nafs, intentando seguir en el centro, ahora vestido de condena. La verdadera vigilancia no necesita autoodio para ser profunda, necesita verdad y humildad. No necesitas golpearte para ver la ilusión, necesitas verla sin defenderla, exponerla sin teatralizar la culpa, dejar de alimentarla sin convertir esa lucha en otro drama del ego. Este punto es extremadamente delicado porque mucha gente confunde vigilancia con agresión contra sí misma. Empieza a vigilarse con dureza enfermiza, quiere pureza inmediata, exige perfección interior, se acusa por cada movimiento del corazón y pronto el camino pierde su perfume y se vuelve prisión. Eso no es Murakaba, eso sigue siendo el yo, intentando controlar incluso el proceso de morir a sí mismo. El verdadero trabajo es más limpio y más profundo. Es mirar, reconocer, no aliarse, volver al centro, permanecer, sin espectáculo, sin desesperación, sin fabricar una imagen de santidad, sin querer parecer libre antes de empezar realmente a liberarte. Y cuanto más entiendes esto, más percibes que la mayor batalla no es contra el mundo, ni contra las personas, ni contra el pasado, ni siquiera contra el dolor en sí. La mayor batalla es contra la mentira de que el centro falso merece gobernar, contra la mentira de que todo debe girar alrededor de tu exigencia emocional, contra la mentira de que sin confirmación no existes, contra la mentira de que el dolor te define, contra la mentira de que la voz más ruidosa dentro de ti es la más verdadera. Esa es la guerra, y ocurre en el silencio, en el detalle, en el segundo previo a la reacción,
en el instante en que el corazón elige entre Dios y el viejo hábito, entre la presencia y el impulso, entre la lucidez y la posesión. Por eso el sufrimiento disminuye cuando la vigilancia crece, pero no solo porque te vuelves más calmado. Disminuye porque la fuente que lo alimentaba empieza a secarse. Antes, cada evento encontraba dentro de ti un centro hambriento listo para usarlo. Ahora, ese centro empieza a perder territorio. Antes, cualquier roce con el orgullo se volvía incendio. Ahora ya existe un espacio que no corre inmediatamente a defender la máscara. Antes, cualquier amenaza a la imagen se volvía desesperación. Ahora empiezas a notar cuánto de tu angustia venía de proteger una ficción. Antes, el silencio del otro parecía el fin del mundo. Ahora empiezas a ver que era tu nafs gritando por alimento. Y cuando ves esto de verdad, algo se derrumba por dentro. Una mentira antigua pierde fuerza. Una rueda deja de girar tan rápido. Pero cuando esa rueda pierde fuerza, aparece otra sed. Una sed más limpia y más seria. Porque si el problema no era solo el dolor, ni solo el pensamiento, ni solo la emoción, sino esa falsa centralidad que ocupaba tu vida, entonces surge una pregunta inevitable, más profunda que todas las anteriores. Si ese centro falso tiene que perder el trono, ¿qué ocupa su lugar? ¿Qué queda cuando el yo, que siempre quiso controlar, poseer y ser confirmado finalmente empieza a caer? Lo que queda no es un vacío muerto, no queda una nada fría, no queda una persona apagada, sin voluntad, sin rostro, sin vida. Lo que empieza a aparecer es algo que el sufrimiento te ocultó todo el tiempo, un centro más profundo que el ego, más silencioso que la mente, más estable que las emociones, más verdadero que ese personaje afligido que pasó tantos años queriendo ser salvado por todo lo que pasa. En el camino sufí, esto comienza a rozar la idea del corazón vivo, del corazón que ya no está hipnotizado solo por sí mismo, del corazón que vuelve a orientarse hacia Dios. Y esto es decisivo, porque mientras el nafs permanece en el trono, todo gira en torno a la carencia, la amenaza, la comparación, la posesión, el miedo, el control. Pero cuando ese centro falso empieza a caer, aparece otra cualidad de presencia, no una presencia inflada, una presencia rendida, no una presencia que exige, una presencia que percibe, no una presencia que grita yo, una presencia que empieza a sostener lo real sin convertir todo en drama personal. Por eso la caída del falso yo asusta tanto al principio, porque confundes el fin del ruido con el fin de la vida. Confundes el debilitamiento de la compulsión con la pérdida de intensidad. Confundes la rendición con la anulación. Pero mucho de lo que llamabas intensidad no era más que agitación. Mucho de lo que llamabas profundidad no era más que exceso de identificación. Mucho de lo que llamabas amor no era más que miedo a perder vestido con palabras bonitas. Mucho de lo que llamabas autenticidad no era más que reacción inmediata, cruda, poco examinada. Y cuando todo eso empieza a perder fuerza, el ego entra en pánico y dice, te estás quedando vacío, pero no, te estás quedando menos ocupado por el ruido, y solo cuando el ruido baja es que la verdad empieza a tener espacio para ser sentida. Entonces la Murakaba revela algo que el sufrimiento nunca te dejó ver con claridad. Existe una diferencia entre estar vacío de uno mismo y estar vacío de sentido. El ego teme quedarse vacío de sí, porque eso lo destrona, pero el corazón solo empieza a llenarse de lo real cuando vacía la idolatría de sí mismo. Mientras todo sea yo, mi dolor, mi imagen, mi pérdida, mi futuro, mi valor, mi necesidad, mi miedo, no queda espacio interior. Estás lleno de ti, lleno de reacción, lleno de exigencia, lleno de historia repetida, y por eso sufres tanto. No es solo porque la vida golpeó, es porque por dentro ya no había aire, ya no había espacio, ya no había silencio, ya no había un lugar donde el dolor
pudiera pasar sin convertirse en dueño de la casa. Cuando ese espacio empieza a nacer, sientes algo muy extraño, quizá incluso incómodo, una especie de distancia entre tú y tu viejo desespero. La emoción llega, pero no se adhiere de la misma manera. El miedo aparece, pero ya no logra firmar documentos con tu nombre tan fácilmente. La carencia te visita, pero ya no encuentra el mismo altar. Y eso es bello y doloroso al mismo tiempo, porque percibes dos cosas a la vez. Percibes la libertad comenzando a nacer y percibes cuánto viviste esclavo sin saberlo. Y esta segunda percepción hiere profundo, porque empiezas a recordar cuántas decisiones tomaste bajo el miedo, a cuántas personas perseguiste por carencia, cuántas promesas hiciste intentando escapar del dolor, cuántas veces llamaste destino a lo que no era más que apego, cuántas veces llamaste mi forma de ser a lo que no era más que el nafs dirigiéndote. He visto cómo esta claridad puede doler más que la propia herida durante algunos instantes, porque ya no estás luchando solo con lo que sufriste, estás viendo cuánto colaboraste con lo que sufriste, estás viendo cuánto alimentaste, justificaste, acariciaste, repetiste, protegiste lo que te destruía, y a nadie le gusta ver eso. El ego prefiere 1000 explicaciones antes que admitir que pasó años sirviendo a su propia cárcel. Pero cuando esta admisión llega, sin teatro y sin autoodio, algo se limpia, muy limpio, porque entonces la lucha deja de ser confusa. Dejas de luchar contra sombras imaginarias y empiezas a ver el mecanismo real, y un mecanismo visto empieza a perder su poder de fascinación. Pero este nuevo centro no aparece como espectáculo, no llega gritando, no llega haciendo promesas, no llega haciéndote especial, comienza como sobriedad, como un recordar, como una firmeza serena, como una atención que no corre hacia la primera urgencia, como un corazón que ya no quiere ser devorado tan fácilmente, y quizá eso decepcione a quien esperaba una explosión mística, una sensación grandiosa, una prueba emocional intensa de transformación. Pero el camino real casi nunca comienza por lo grandioso, comienza por lo honesto, y lo honesto, al principio, es simple y severo. Ya no voy a obedecer todo lo que surge dentro de mí, ya no voy a llamar verdad final a lo que es solo una ola, ya no voy a convertir una visita en identidad, ya no voy a pedir a lo pasajero lo que solo lo eterno puede sostener. Aquí es donde la Murakaba se conecta de forma viva con otra palabra esencial del sufismo, dhikr, recuerdo, recuerdo de Dios, no recuerdo como idea lejana, no repetición vacía, sino volver el corazón hacia lo real para que no quede rehén solo de lo que se mueve en él, porque vigilarse a uno mismo sin recordar el centro mayor puede volverse sequedad, rigidez, narcisismo espiritual. Te quedas observando tus movimientos, analizando tus impulsos, examinando tus motivaciones, pero sigues girando alrededor de ti. La vigilancia completa no termina en sí misma. Abre camino al recuerdo. Observo para no confundirme, y no me confundo para poder volverme hacia lo que es mayor que yo. Eso es lo que lo cambia todo. Sin ese retorno, la persona puede volverse más controlada, pero no más libre. Puede volverse más disciplinada, pero no más rendida. Puede aprender a gestionar estados internos, pero no ha roto el ídolo secreto de sí misma. Por eso el sufrimiento solo empieza a perder su dominio de forma definitiva cuando el corazón cambia de eje. Mientras el eje sea yo en el centro intentando estar bien, aún hay mucha prisión escondida, porque incluso la práctica espiritual se convierte en instrumento de autopreservación. Pero cuando el eje empieza a cambiar hacia quiero permanecer ante lo real, quiero la verdad más que el alivio, quiero a Dios más que la confirmación, algo mucho más profundo empieza a ocurrir. El dolor puede seguir apareciendo, pero ya no encuentra el mismo terreno,
porque ahora no llega a un alma arrodillada ante sí misma. Llega a un alma que, aunque tiemble, intenta volverse hacia algo mayor que su propio dolor. Y eso vuelve el camino más radical de lo que parece, porque en el fondo no estás solo intentando dejar de sufrir, estás eligiendo quién gobierna tu interior, y casi nadie habla de esto con la dureza necesaria. Casi todos quieren una fórmula para sentirse mejor, pero pocos quieren realmente bajarse del trono. Pocos quieren soltar de verdad la exigencia de ser el centro interpretativo de todo. Pocos quieren aceptar que el sufrimiento crónico muchas veces es alimentado por la adoración de sí mismo. Esto suena duro porque hiere la vanidad más profunda, pero sin esa herida no hay cura real. Mientras el alma siga enamorada de su propio centro falso, puede tener momentos de paz, pero siempre regresa a la misma prisión. Entonces, lo que ocupa el lugar del falso rey no es otro personaje más refinado, no es una versión espiritualizada del mismo ego, no es una máscara tranquila en lugar de una máscara angustiada. Lo que empieza a ocupar ese espacio es una presencia humilde, una atención limpia, un corazón menos tomado por sí mismo, una capacidad creciente de estar ante lo que es sin convertir todo en combustible para la propia novela interior. Y cuanto más madura esto, más percibes algo casi ofensivo para el ego. La vida se vuelve más real y más simple al mismo tiempo. Más real porque dejas de adornar, distorsionar y dramatizar tanto. Más simple porque dejas de cargar el peso de sostener un personaje todo el tiempo. Pero esta simplicidad no es ingenua, cuesta caro, cuesta renunciar a la fantasía de control, cuesta renunciar al placer secreto de victimizarse, cuesta renunciar a la embriaguez de la carencia, cuesta renunciar a imaginar que si alguien finalmente te entiende, te elige, te confirma, todo se resolverá. Cuesta renunciar a convertir cada emoción en brújula infalible. Cuesta renunciar incluso a ciertas tristezas queridas, porque algunas tristezas se vuelven un lugar de pertenencia para el ego. En ellas se reconoce, en ellas se adorna, en ellas se siente alguien, y dejar que ciertas dolencias se vayan puede ser más aterrador que seguir sufriendo, porque entonces tienes que vivir sin ese viejo espejo roto en el que pasaste años intentando verte. Es en ese momento cuando la vigilancia interior se convierte en una especie de fidelidad silenciosa. Ya no practicas solo para resolver crisis, practicas porque comprendiste la naturaleza de la ilusión, comprendiste el precio de vivir sin ver, comprendiste que si no vigilas, el viejo centro vuelve a ocupar su lugar, vuelve sigiloso, vuelve a través de deseos nobles, de justificaciones bonitas, de pequeñas reacciones, de sensibilidades heridas, de la prisa por obtener fruto. Y por eso la Murakaba necesita madurar minuto a minuto, en situaciones pequeñas, en escenas aparentemente sin importancia, cuando nadie mira, cuando nada grandioso ocurre, cuando solo hay una leve tensión, una necesidad de probar algo, una irritación suave, una comparación silenciosa, una fantasía de ser reconocido, un miedo sutil a no ser suficiente. Es en ese nivel donde la libertad se consolida o se pierde, porque el sufrimiento no se sostiene solo por grandes eventos, se mantiene por millones de pequeños consentimientos diarios, pequeños sí dados al miedo, pequeños sí dados a la vanidad, pequeños sí dados al apego, pequeños sí dados a la historia repetida, pequeños sí dados a la necesidad de protegerse incluso de la verdad. Y cada vez que rechazas uno de esos consentimientos, algo se reorganiza dentro de ti. Quizá nadie lo vea, quizá ni tú mismo puedas medirlo en el momento, pero la estructura cambia, el corazón se vuelve menos disponible para ser secuestrado, la mente pierde parte de su tiranía, la emoción vuelve a su lugar de movimiento pasajero,
no de emperador absoluto. Poco a poco, también nace una nueva relación con el dolor. Dejas de tratarlo como enemigo absoluto y dejas de tratarlo como identidad secreta. Se vuelve revelador. Muestra dónde aún hay apego, muestra dónde aún hay exigencia, muestra dónde aún hay idolatría, muestra dónde aún hay un centro falso. Y esto no significa romantizar el sufrimiento, significa no desperdiciarlo, significa no sufrir y aún así salir ciego de tu propio sufrimiento, porque ese es uno de los mayores desperdicios de la vida, pasar por el dolor y no ver lo que estaba revelando sobre tu apego, sobre tu ego, sobre tu hambre de control, sobre tu necesidad de confirmación. El dolor, cuando es vigilado, deja de ser solo aplastamiento y empieza a convertirse en desenmascaramiento. Y aquí hay un giro muy serio. Antes tu foco era ¿cómo hago para que esto pare? Ahora empieza a surgir otra pregunta. ¿Qué quiere esto mostrarme sobre el lugar equivocado que aún gobierna en mí? Esa pregunta es más madura, más afilada y mucho menos sentimental, porque no mendiga alivio inmediato, quiere verdad, y la verdad cura en profundidad lo que el alivio solo adormece. ¿Cuántas veces has obtenido un pequeño alivio y has seguido exactamente igual por dentro? ¿Cuántas veces el problema no era que el dolor se fuera, sino que tú permanecías intacto en tu ilusión? ¿Cuántas veces la paz que buscabas era solo descanso para el ego, no liberación del ego? Y mientras eso no se ve, incluso el deseo de estar bien puede seguir sirviendo a la prisión. Entonces, el siguiente paso se vuelve más radical. Ya no practicas solo para dejar de sufrir. Practicas para dejar de ser gobernado por aquello que te hace sufrir. Parece lo mismo, pero no lo es. La primera búsqueda quiere anestesia. La segunda quiere transformación. La primera aún puede ser el ego en el centro intentando sentirse cómodo. La segunda ya empieza a aceptar la pérdida del centro falso como parte del camino, y por eso es más difícil, más rara y más verdadera, porque exige valor para no negociar con lo que has sido durante tanto tiempo. Exige valor para no correr de vuelta a la vieja identidad cuando el vacío de la transición aprieta. Exige valor para permanecer sin lo antiguo y sin haber aún tomado lo nuevo con las manos, porque hay un intervalo, y mucha gente no soporta ese intervalo. Es el intervalo en el que ya no crees tanto en la vieja voz, pero aún no reposas plenamente en el corazón limpio. El intervalo en el que el ego ha perdido suficiente fuerza como para doler, pero no la suficiente como para callar. El intervalo en el que las viejas reacciones ya parecen indignas, pero las nuevas aún no se han vuelto naturales. Ese intervalo es incómodo, parece desierto, parece sequedad, parece falta de referencia, y justo ahí muchos retroceden porque prefieren la prisión conocida al espacio desconocido de la transformación real. Prefieren el viejo sufrimiento, que al menos da sensación de identidad, al nuevo silencio, que aún no saben habitar. Pero es en ese desierto donde la sinceridad es probada, porque sin el azúcar del estado agradable, sin la emoción intensa, sin el drama que antes te hacía sentir vivo, queda la pregunta desnuda. ¿Realmente quieres la verdad o solo querías una experiencia fuerte? ¿Realmente quieres a Dios o solo querías consuelo? ¿Realmente quieres salir de la esclavitud o solo querías una cadena más bonita? Ahí la Murakaba deja de ser ejercicio y se vuelve carácter, se vuelve permanencia, se vuelve un no silencioso a los movimientos que quieren poseerte y un sí cada vez más profundo a la presencia ante lo real. Y ese sí no necesita ruido, a veces es solo no correr, solo no obedecer, solo no coronar, solo no dramatizar, solo quedarse, solo ver, solo recordar. Y cuando realmente empiezas a quedarte, ver y recordar, otra cosa comienza a revelarse con una fuerza casi insoportable. Una parte enorme de tu sufrimiento no venía solo de la vida, sino del hecho
de haber vivido lejos de ti en el sentido más verdadero, lejos del corazón orientado hacia Dios, lejos de la sobriedad interior, lejos de esa presencia que no mendiga identidad en cada sensación. Vivías tomado por voces, estados, personajes, reacciones, pero casi nunca estabas realmente aquí. Y cuando esa ausencia empieza a ser vista, surge un dolor nuevo, más limpio, más profundo, incluso más sagrado. El dolor de ver cuánto tiempo estuviste lejos. Y ese dolor no es como el otro, no te hunde en el ego, te llama a casa, pero cuando empieza a llamarte, trae consigo una pregunta aún más aguda, quizá la más aguda hasta ahora. Si tu sufrimiento era, en el fondo, un síntoma de esa distancia interior, entonces, ¿qué es exactamente lo que te mantiene lejos? ¿Qué hay en ti que aún insiste en huir de la presencia desnuda, simple y directa ante Dios? Lo que te mantiene lejos casi nunca es falta de inteligencia, de lectura, de sensibilidad o de deseo de mejorar. Lo que te mantiene lejos es algo más simple y más cruel, la distracción. En el camino espiritual, esto también puede llamarse olvido, ese estado en el que la persona vive lejos del centro y ni siquiera lo percibe, siente, reacciona, se preocupa, desea, corre, se compara, se hiere, imagina, planifica,